Hola, hoy entramos en nuestra última sesión de contenidos. Hoy vamos a ver gestión territorial, los temas de cohesión territorial y convergencia. Mm, Después de esta sesión vamos a tener las sesiones individuales que ustedes encontrarán en la página del curso para eh, tomar las citas correspondientes para que tengamos la reunión individual con cada uno de ustedes. Entonces, sin más, vamos entonces a el tema de gestión territorial. Esta sesión que vamos a arrancar ahora corresponde a realmente una síntesis de lo que hemos visto durante el curso. Vamos a tratar de incorporar todos estos elementos que hemos visto durante el curso en un concepto de gestión territorial. Vamos a pensar en la acción, vamos a pensar en la aplicación y lo vamos a ver en este caso desde la perspectiva de la política pública. Habíamos visto la vez pasada el ciclo política pública y vamos a tratar de ver cómo desde las instituciones públicas, particularmente las instituciones del Estado, se va conformando una estructura de gestión que vamos a denominar gestión territorial. De manera gestión territorial a la gestión que está ligada al enfoque territorial, que es básicamente la idea central de todo este curso. Entonces, vamos a arrancar el contenido, vamos a ver la gestión territorial en sus 4 componentes: delimitación territorial, ordenamiento territorial, articulación de políticas públicas y pactos y proyectos estratégicos territoriales. Entonces, arrancamos primero con un repaso de los énfasis de las políticas de enfoque territorial en el desarrollo rural. Y vamos a verlos cómo estos conforman un marco general que nos ayuda a interpretar. Entonces vamos a ver, el enfoque de base es el punto de partida antes de la implementación de los enfoques territoriales en el desarrollo rural, que en el caso europeo tiene una tradición mucho mayor y en el caso de América Latina es algo más que se está introduciendo, que todavía estamos en la mayoría de países en lo que llamamos aquí el enfoque de base. Entonces, miremos, en términos del tipo de política, el enfoque de base predominan las políticas económicas y sociales de desarrollo, es decir, la política sectorializada, que atiende a aquella reflexión que hacíamos al principio del curso con respecto a la segmentación de la realidad y la visión integral holística de la realidad. Esa es la predominancia. En el enfoque tendencial que camina hacia el enfoque territorial, se reconoce más la necesidad de la articulación y concurrencia de las políticas públicas en una visión integral, en una visión holística, sistémica, que llama a que la acción necesariamente tiene que introducir un mecanismo de articulación, como vamos a ver ahora más adelante. El objetivo económico de la política pública en el enfoque de base se centra en el mercado, la dinamización de las fuerzas económicas del mercado, en el tema de la rentabilidad privada como un elemento esencial bajo el criterio de la redistribución que se genera a partir de las utilidades o del enriquecimiento del lucro que tienen las empresas particulares. Y este concepto de redistribución a través de mecanismos como el empleo, a través de mecanismos como el- el- la, la forma como se derrama en la sociedad desde los grupos más que más ingresos reciben hacia los que menos ingresos reciben en los mecanismos de integración y de mercado. En la visión tendencial se plantean visiones más que corren más
hacia los conceptos de cohesión social y cohesión territorial como dos objetivos fundamentales que son motores del desarrollo, es decir, que impulsan el desarrollo, que contribuyen al impulso del desarrollo. Y en este sentido, la cohesión social, que es inclusión y pertenencia, y la cohesión territorial, que es convergencia en el desarrollo de los territorios, es decir, que se opone a esta lógica de los polos de desarrollo que generan modelos de centro-periferia, donde la periferia eh, cada vez presenta más distancias de desarrollo que el centro. Esta visión establece objetivos que no son solamente objetivos económicos y de mercado y que se relaciona con este modelo que vimos cuando hablamos de el componente económico de los territorios, las rentas sociales territoriales, es decir, las externalidades de la actividad económica privada que genera rentas privadas, pero que por externalidades genera rentas sociales. Y este es el enfoque que predomina, que son los enfoques que van alimentando la necesidad de considerar el territorio como un elemento clave en los procesos de desarrollo. La institucionalidad cambia. El eje central de la institucionalidad en el modelo tendencial para el desarrollo rural está en los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Y que esto conduce básicamente a la preeminencia de la agricultura como el factor fundamental para impulsar el desarrollo rural. En el enfoque tendencial aparecen otras institucionalidades, donde claro, está por supuesto dentro de ellas el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con un papel fundamental, pero con un papel fundamental que va más allá de lo sectorial, porque requiere articulaciones con ministerios de Planificación o Desarrollo, con una visión interministerial, con todo el conjunto de institucionalidad pública a nivel nacional o a nivel regional o a nivel local, y una interinstitucionalidad con lo territorial. Entonces, la institucionalidad pública en este modelo tendencial es una red de instituciones eh, que son responsables del desarrollo rural y ya no solamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta es una diferencia fundamental. El papel de los actores sociales es también un cambio importante. Nosotros en el modelo base hemos tenido un gran avance en mecanismos de participación ciudadana, participación de productores, participación de actores en general, y de mecanismos de representación democrática, es decir, modelos institucionales donde tenemos la posibilidad de elegir representantes que defienden nuestros intereses y participan en las instancias de decisión. En el modelo tendencial se privilegia modelos más que de participación, de negociación. Es decir, es una participación mucho más activa y es activa en tema de negociar instancias o momentos o posibilidades concretas de tomar decisiones. Es decir, no es solamente participar en la gestión de una política o en la ejecución de ella, sino negociar las orientaciones y se privilegia el sentido de los consensos, llegar a acuerdos a partir de negociaciones democráticas y consensos que soportan las decisiones de desarrollo. En el énfasis en la inversión pública, la estructuración de los modelos de acceso, de los modelos de localización, focalización de las inversiones, se hace a través de proyectos productivos, esencialmente. Apoyo, el programa LEADER es un ejemplo clásico de estos que apoyaba proyectos productivos de desarrollo y transferencias financieras desde el Estado central normalmente o desde distintos modelos regionales o fondos regionales hacia los territorios en
modelos de transferencia hacia acciones sectoriales específicas para educación, para salud, para saneamiento básico, etc. En la visión tendencial, la inversión va más hacia proyectos estratégicos territoriales. Y más adelante vamos a detenernos un poco en estos proyectos estratégicos territoriales, pero que vuelven nuevamente al tema de la integralidad. Y es realmente hacer apuestas integrales de largo plazo al desarrollo de un determinado territorio y nuevamente a combatir la fragmentación. Estos proyectos estratégicos territoriales entonces canalizan de una forma diferente los modelos de inversión. Ahora, en el énfasis de inversión también está el objeto hacia el cual va dirigida la inversión, es decir, cuál es el componente de las responsabilidades del Estado que se atienden a través de estas inversiones. En el enfoque base donde partimos, se privilegia la inversión, tanto pública como privada, en bienes privados, es decir, maquinaria, tecnología, crédito, capital, tierra, etcétera, que son apropiables privadamente para su uso y explotación. En bienes semipúblicos, es decir, aquellos bienes que pueden ser compartidos, que se tienen características colectivas, pero que benefician a un grupo en particular. Por ejemplo, infraestructuras productivas por los centros de acopio de un determinado producto, infraestructuras para logística de un determinado mercado, etc. Y bienes públicos generales, como la seguridad, como las vías, como la atención a estos temas genéricos de inversión pública. En el modelo tendencial se mantienen este tipo de bienes, pero el énfasis se pone en bienes públicos territoriales, es decir, en generar capacidades en los territorios para albergar economías más dinámicas y procesos sociales más equitativos, de mayor condición de bienestar y progreso. Esto significa un cambio de enorme significado, de enorme importancia. La discusión entre estos dos tipos de bienes que financia la política pública, tanto en Europa como en América Latina, es muy fuerte, es una discusión muy fuerte y todos los estudios y análisis que se han hecho por parte de académicos, de organismos multilaterales, etcétera, han demostrado que la inversión puesta en bienes públicos territoriales son de significativamente mayor impacto que las inversiones en bienes privados, semipúblicos o públicos generales. Finalmente, el modelo de planeación que hay detrás en cada una de estas visiones se centra en la planeación sectorial, en el modelo más tradicional, es decir, planeación sector a sector, mercado a mercado, situación a situación, y en la planeación participativa, que es uno de los avances importantes que se ha tenido y se ha incorporado en el modelo de trabajo y desarrollo. En la nueva visión se privilegia más una planeación estratégica territorial, que tiene el sentido de largo plazo, pero tiene el sentido además de la integralidad del territorio, que tanto hemos insistido a lo largo de todas estas charlas. Esa planeación estratégica territorial abarca muchos elementos, como vamos a ver ahora, y se traduce en planes o en contratos territoriales para su ejecución. Entonces, no es solamente crear condiciones para que las unidades individuales, las empresas o las comunidades, etcétera, puedan alcanzar sus propios objetivos, sino que se trata de una visión mucho más integral y mucho más vinculante en los procesos de planificación. Entonces, rápidamente, estos son algunos de los elementos que más se destacan y que más peso tienen en lo que vamos a ver. Entonces quería arrancar con esta síntesis de elementos que ya hemos estado discutiendo en charlas anteriores,
pero los quiero ver en forma sintética. Retomemos entonces el enfoque territorial, que es la base de nuestro trabajo y nuestro planteamiento en este curso. Y eh, la- las definiciones de territorio que tiene, digamos, un sentido concreto para nosotros, para este espacio de trabajo nuestro, plantea, al ser un enfoque significa una prioridad, enfoque significa tratar de orientarnos hacia algo. Y en este caso, la concentración en el territorio como concepto central del desarrollo. Aplicar el enfoque territorial significa darle una prioridad al territorio. Eso es clave en lo que van ustedes a ver en su trabajo, cuando estén eh, inmersos en procesos de desarrollo rural, de planificación territorial en el mundo rural, etc. Cuando hablamos de enfoque territorial es la concentración en el tema territorial. Ese es un tema fundamental para entenderlo. No es un atributo sino es una priorización del territorio para configurar los procesos de planeación y de gestión. Eh, el territorio se entiende, y el concepto del enfoque territorial está ligado a una jurisdicción o a un cometido oficial o a una función análoga que está definido estrictamente en nuestras normas, en nuestra legislación, en nuestras constituciones. O sea, tiene un estatus jurídico concreto. En ese sentido, nosotros hemos dado una precisión a nuestro concepto para cerrarlo a un concepto institucional. En la incorporación del enfoque territorial, hay un reconocimiento concreto o materialización de esa priorización del enfoque a considerar el territorio como unidad de análisis, como unidad de intervención y como unidad de gestión. Es decir, que identificamos y objetivamos al territorio como el espacio donde vamos a actuar y donde van a actuar las políticas públicas. Entonces, en esa condición, el territorio se va a volver un objeto muy importante. Entonces, no es solamente el espacio donde ocurren las cosas, no. Es el objeto de nuestra inquietud y nuestra preocupación y lo vamos a ver en su integralidad. Esto significa asumir a plenitud el concepto de territorio y, digamos, sin fisuras, o sea, no es un poco darle como un cierto, eh, adjetivar lo que vamos a hacer desarrollo productivo con enfoque territorial como si fuera un adjetivo. Entonces es peligroso porque el territorio está en todas partes. Es decir, todo lo que ocurre en un territorio, la vida de las personas, el proceso económico, los temas ambientales, los temas políticos, los temas institucionales, ocurren en un territorio. Pero esa no es la consideración que estamos teniendo nosotros ahora. Estamos hablando del territorio como un objeto de trabajo, de interpretación, de análisis y de intervención. Retomamos nuestros conceptos de que el territorio es un sistema complejo, que es integral, que tiene en ese sentido una definición precisa, o sea, no hay ambivalencia en la definición del territorio. Y como había mencionado, es una clave del ordenamiento jurídico, es un elemento fundamental del ordenamiento jurídico y base del ordenamiento jurídico. Allí, y de todo esto que he planteado, surgen elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, instrumentales, operacionales del enfoque territorial, que es lo que queremos ver en el concepto de gestión territorial.
gestión territorial arranca todos estos temas más conceptuales desde la complejidad por donde arrancamos hasta algo concreto en la acción, que es lo que llamamos gestión territorial. Entonces, este camino, digamos, de objetivar el territorio y conducirlo hacia una categoría que nos permite hacer intervenciones, tiene un telón de fondo, que es todo el marco conceptual, teórico, del cual apenas pues, hemos tocado las bases y fundamentos, pero que tiene todo un bagaje muy importante de desarrollo teórico y conceptual, tiene unas metodologías y tiene unos mecanismos de instrumentalización. Entonces, en este sentido, el enfoque territorial quiero hacer el énfasis de su condición sistémica, como lo hemos insistido, y de su condición precisa, como un objeto de análisis, de intervención y de gestión. Entonces, vamos a considerar ese como un punto fundamental de entrada del enfoque territorial. Ahora vamos entonces a la gestión territorial. La gestión territorial como concepto político institucional, es decir, de acción de la política pública, establece o define modelos de gobernanza para el territorio. O sea, la gestión territorial es o son las distintas formas que asume la gobernanza sobre el territorio. Es decir, gobernanza, como hemos planteado en unas charlas anteriores, es la capacidad que tiene una organización, en este caso una sociedad, un territorio, de lograr la acción que le conduzca a metas o a impactos o al logro de sus intereses misionales. La gestión territorial se traduce en la óptica que estoy queriendo dar a esta charla, desde el Estado y sus intervenciones, en políticas públicas, que políticas públicas son la forma como el Estado ejerce su función, como define los objetivos, los intereses, las metas, los planes, las inversiones, es decir, en general, toda la acción. Entonces, vamos a considerar la gestión territorial como un modelo de gobernanza que le sirve de marco a la ejecución de las políticas públicas. La gestión territorial, entonces, en la aproximación que vamos a trabajar, vamos a ver 4 componentes de esa gestión territorial, es decir, de ese modelo de gobernanza para el territorio, que lo podemos resumir en esta gráfica. Entonces, en esta gráfica tenemos que el primer componente de la gestión territorial es la delimitación del territorio. O sea, son los recortes de intervención y de institucionalidad. Resulta un poco obvio. Lo primero que tenemos que tener en consideración es cuál es el territorio, de qué territorio estamos hablando. El segundo componente tiene que ver con el ordenamiento territorial, que lo hemos tocado en profundidad en una charla anterior, y que determina sean modelos de descentralización, de federalización u otro conjunto de elementos que aparecerán. Vamos a tocarlo, bueno, lo hemos tocado en la charla anterior, pero que establece las formas como la política pública va a gestionar ese territorio ya delimitado. El tercer componente de la gestión territorial es la articulación intersectorial, es decir, los planes concurrentes, es decir, cómo en un determinado territorio aparecen todos los sectores haciendo su tarea, pero con un componente sinérgico de trabajo concurrente, coordinado entre las agendas sectoriales. Tema que está muy en los sueños todavía de muchos de nuestros países que tienen grandes dificultades para lograr hacer esa articulación.
Y el cuarto componente de la gestión territorial que vamos a enfatizar es el de los pactos territoriales, es decir, una participación que conduce a unos acuerdos, a unos consensos, a unos pactos, a unos proyectos, a unos compromisos que dan la base real de la gobernanza que necesitamos. Entonces, tengamos en consideración estos cuatro elementos que sintetizan bastante bien el enfoque territorial desde la perspectiva estatal, es decir, desde la perspectiva de la política pública. Delimitación territorial, ordenamiento, articulación intersectorial y pactos territoriales. Entonces vamos a desarrollar un poco algunos elementos que quiero destacar en este viaje por la gestión territorial para cada uno de esos cuatro componentes. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante es, vamos a ir uno por uno. Vamos a arrancar entonces con el de la delimitación territorial. Y entonces vamos a retomar los elementos que habíamos visto en las sesiones anteriores. El primero, con el tema del espacio geográfico y el reconocimiento de espacios geográficos que tienen una legitimidad en sus procesos de delimitación, o sea, de generar fronteras, es decir, de encontrar hasta dónde voy y dónde comienza otro espacio territorial. Esa identificación del espacio eh, es compleja. Hay una parte que habíamos visto, que es la estructura político-administrativa que está comprendida en las normas de nuestros países, que dice con toda claridad el límite fronterizo entre una autonomía y otra, entre una provincia y otra entre un municipio, está perfectamente delimitado. Pero hay otros territorios que se ajustan a nuestra definición de gobernanza territorial y de territorio, cuya definición de límite no es tan evidente, no está tan formalizado, hay límites difusos entre uno y otro territorio, pero que definitivamente nos conduce a la necesidad de hacer una precisión sobre cuál es el territorio del que estamos hablando. Un elemento fundamental del territorio, lo hemos visto, y es que son sistemas multinivel, que obligan a que tengamos una consideración sobre cómo se van superponiendo capas y cómo cada unidad de abajo pertenece simultáneamente a muchas capas y cada capa de arriba contiene un conjunto plural, amplio, de unidades territoriales. Ese modelo de delimitación territorial entonces arranca por la aplicación de nuestros conceptos de paisaje, que es la primera aproximación al espacio, que es la base natural, demográfica, cultural, que nos permite encontrar una homogeneidad en un determinado nivel, cada nivel. Sistemas económicos que permiten también establecer hasta dónde van ciertas dinámicas económicas y ayudan a la delimitación. Y el carácter institucional, o sea, donde están las territorialidades, las jerarquías, la subsidiariedad entre los niveles más altos y con los niveles más bajos en las responsabilidades. Estos son elementos que nos permiten, nos ayudan a la delimitación territorial. Aquí muestro pues esta escala, desde lo local, la entidad municipal, la entidad provincial, la entidad regional, autonómica o departamental o estatal o provincial, en el caso de América Latina, la nación, la región, como el caso de Europa, Mercosur, Comunidad Andina, Comunidad Centroamericana, etc. Y continente,
o sea, como el caso de Europa o el caso de América, y bueno, llegaríamos hasta el nivel global. Uno de los elementos claves que quiero que nos centremos en este esquema es que a nivel del territorio, ahora vamos a precisar un poquito más esto, cada territorio tiene una identidad, es una diferenciación basada en la cultura que le diferencia de otros, identidad que se convierte en territorialidad, es decir, en una adscripción o pertenencia, sentido de grupo, interés común, cooperación, que es una fuerza cohesionadora social. Esa territorialidad, normalmente, no siempre, pero es uno de los fundamentos, conduce a la organización, al reconocimiento, a la institucionalidad, a la legitimidad, a la representatividad, que constituye instituciones, instituciones que tienen la capacidad de actuar, de representar, de gestionar, que son la base para el desarrollo de un modelo de eh, gestión territorial o desarrollo rural con enfoque territorial, como lo queramos llamar. Esto, como habíamos mencionado en otra charla, conduce a la acción colectiva, es decir, conduce a los elementos de negociación, de gestión de conflicto, empoderamiento, todo lo de innovación social que vimos también en una charla, corresponde a esta secuencia de en un territorio delimitado hay una identidad y la identidad es un elemento fundamental, central de la delimitación del territorio. Conduce a una territorialidad como energía social, a modelos de organización, de representación y a la acción colectiva, que la acción colectiva es el fundamento y el éxito de una política pública y de un modelo de gobernanza, porque es cuando todos al final podemos en un territorio ponernos de acuerdo y actuar conjuntamente por un objetivo común. Si lo desglosamos, si vamos viendo cada uno de estos componentes, volvemos nosotros al tema del paisaje, en su sentido el paisaje integra los componentes abióticos, bióticos, artificiales, humanos. El paisaje tiene una estructura sistémica con interdependencias de composición, flujos, relaciones que permiten establecer digamos, la, no la identidad, la unidad de existencia del paisaje en tanto, no sus objetos, sino sus energías, sus flujos, la forma como este sistema se desenvuelve, como este sistema evoluciona. Esta característica de los ecosistemas, ya lo habíamos visto, tiene una proximidad con la parte natural en términos de los ecosistemas y todos los movimientos de los ecosistemas que se traducen en servicios ecosistémicos, y por el lado humano en los patrones culturales, en los patrones identitarios que permiten esa dinámica de apropiación de esos espacios, que en este caso estamos hablando de la base fundamental del paisaje. El paisaje es multiescalar, tiene desde una microcuenca hasta una cuenca media, hasta una macrocuenca, tiene esa estructura escalar. Y hemos aprendido a hacer una aproximación desde el manejo integrado del paisaje que permite establecer unas estructuras de gestión de la relación sociedad-naturaleza que ha facilitado su dinámica muy fuerte, sobre todo ahora que vivimos la triple crisis medioambiental. Se ha vuelto muy importante el manejo integrado del paisaje. Pero bien, seguimos con el primer componente del tema territorial. Ahora, un paisaje, y esta es una nota final, lo habíamos dicho, puede o no tener un modelo institucional encima. Entonces hay paisajes que no tienen nada que ver con el modelo de gobernanza,
pero sí lo podemos identificar por sus características diferenciadoras con otros paisajes. El territorio, entonces vamos a retomar lo que hemos hablado y hemos definido sobre el territorio, es una construcción social de carácter político institucional, es decir, está referido a un espacio geográfico o paisaje como resultado de procesos históricos de ocupación. Y este tema es fundamental. Entonces el paisaje estaba allí, lo estábamos viendo, pero sobre ese paisaje han ocurrido procesos de apropiación de ese paisaje por parte de grupos humanos que constituyen realmente pues, la forma como se escribe, cómo se crea, cómo se arma el territorio. El territorio es una estructura con una gobernanza multinivel, como ya lo habíamos mencionado y caracterizado. Expresa un acuerdo social, por eso decimos que es un producto social. O sea, el territorio tiene en su historia, en esos procesos se van llegando a acuerdos, a veces por las buenas, a veces por las malas, pero al final lo que vemos en un territorio es el estado del acuerdo que hay en términos de identidad, de adscripción, de territorialidad, de cómo se expresa el colectivo en ese territorio. El territorio tiene el sistema multinivel, que es un sistema escalar anidado de carácter multinivel que acabamos de ver esa gráfica que tiene cada uno de los niveles. Y lo importante de estos niveles es que en cada nivel hay unas competencias particulares de ese nivel que siempre afectan a todos para abajo, bueno, para arriba también, porque hacia arriba es la suma de lo que hay más abajo, pero que significa que eh, hay tareas que le corresponden al nivel intermedio, tareas que le corresponden al nivel local, y esto por la naturaleza de los problemas mismos en los cuales se define la política pública. El territorio entonces expresa modelos institucionales de gobernanza sobre el espacio de distintas formas, pero son modelos institucionalizados de gobernanza. Alberga el territorio sistemas de producción. Y en el territorio esos sistemas de producción adquieren un sentido territorial, o sea, son sistemas territoriales de producción que dentro de la jurisdicción de un espacio territorial adquieren una unidad, que no significa que se excluya de que pertenezcan a cadenas o dentro del mismo modelo anidado a estructuras de sistemas de producción más amplios. Pero hay un punto que es clave y es los modelos institucionales se corresponden con modelos económicos productivos que son el mecanismo a través del cual la población, y particularmente en nuestro mundo rural, hace apropiación del territorio. Entonces, a un modelo económico le corresponde un modelo institucional. Y así ha sido históricamente. Desde la esclavitud había una esclavitud, un modelo económico esclavista y había una estructura institucional política que se correspondía con ese esclavismo. Luego en el feudalismo exactamente lo mismo. Y en el capitalismo aparece una estructura institucional que se corresponde, que es la que vivimos de la democracia liberal. Pero esto también se puede ver más en pequeño. Y es esas formas de ocupación, llámese una colonización, llámese una economía de enclave, llámese un desarrollo de un distrito industrial, etcétera, esa crea sus modelos de gobernanza, influye poderosamente en los modelos de gobernanza. Entonces, estos son los elementos que precisan y que hemos estado tocando en distintos puntos, precisa la síntesis de lo que es el territorio y a donde aplica obviamente nuestro enfoque territorial. De aquí se desprende la gobernanza territorial, que es la capacidad del territorio para alcanzar sus metas,
para dirimir civilizada y democráticamente los conflictos de intereses que hay a su interior y para lograr, al final, la gobernanza territorial, el acuerdo social, con reglas y arreglos que rigen y definen la estructura institucional, los mecanismos de negociación, los acuerdos, las formas de verificación y las estructuras e instrumentos, normas o códigos que hacen que esos acuerdos sociales se vuelvan vinculantes, es decir, que tengan realmente el poder y la capacidad de hacer que todos los miembros de ese colectivo territorial se comprometan con los acuerdos, con los pactos, etc. Veíamos entonces también que uno de los elementos de la delimitación territorial es la cultura del territorio, que son los marcos, códigos, significados, valores, prácticas, costumbres, lenguas, normas, tradiciones, que se han construido históricamente y que constituyen el carácter de ese espacio. La cultura está entendida, digamos, la definición de cultura tiene ese componente artificial en el sentido humano, es decir, es hecho por el hombre. El hombre es el que construye la cultura. Y la cultura es la expresión de cómo se crean códigos, se crean eh, tradiciones, etcétera, producto de la interacción de los hombres entre sí y de los hombres con la naturaleza y de los hombres con los modelos de apropiación de esa naturaleza. Esa cultura une a los miembros de un grupo social, los integra, los aproxima, les permite ver los intereses comunes y sobre todo las formas como se abordan esos intereses comunes. La identidad, habíamos planteado, se diferencia de la cultura, en que la cultura une y la identidad diferencia. Es decir, establece eh, la condición y característica de un grupo social frente a otros grupos sociales. Establece fronteras culturales, es decir, espacios donde van unos y hasta aquí llegamos nosotros y aquí son otros que están diferenciados. Y aparece entonces el elemento clave de los territorios que albergan las culturas y ese concepto de identidad, que es el elemento que constituye el fundamento de lo que mencionábamos en esa relación de cultura a identidad y que luego se traduce en territorialidad. Que la territorialidad, en esencia, o sea, desde la perspectiva jurídica, es los límites que corresponden a una determinada jurisdicción. Es la territorialidad de la autonomía o la territorialidad de un estado o de un municipio, pero que alberga unas condiciones de pertenencia y adscripción. Entonces, el sentido que tiene esta pertenencia y adscripción, lo hemos insistido a lo largo de todo el curso, es el pegamento fundamental y la fuerza que justifica la importancia del enfoque territorial, porque no es un capricho organizacional ni tampoco conceptual o teórico, sino que tiene un referente concreto en ese sentido de adscripción, que crea las fuerzas cohesionadoras de ese grupo y genera organizaciones gregarias, es decir, organizaciones comunitarias, organizaciones gremiales, sindicales, etcétera, que se dan dentro de ese espacio territorial y que conducen a la acción colectiva, como lo veíamos. Esa organización, esa eh, estructura actúa y genera una acción. Y esa acción es una acción de grupo,
es una acción que va tras el interés común, el interés del grupo, el interés del colectivo, y para realizar acciones de bien común, es decir, buscar los intereses que son comunes y lograr ese bien común. La acción colectiva no se enfrenta a la acción, a la gestión de lo público, a la gestión del Estado. Lo complementa, ¿no? O sea, no lo sustituye ni es redundante con la gestión pública. La gestión pública del Estado, sus responsabilidades están por un lado, pero cuando lo público, lo privado, lo comunitario, lo colectivo, lo empresarial se unen en un espacio territorial donde la territorialidad pesa, se vuelve realmente una energía suficiente para impulsar la gobernanza, es decir, la capacidad de lograr los objetivos. Eh, esa relación territorialidad, acción colectiva, eh, crea sujetos sociales. Y esto es clave en el sentido de que estos grupos con identidad propia y con autonomía se vuelven sujetos del desarrollo, no objetos pasivos del desarrollo. Actúan y se logra uno de los elementos esenciales del modelo territorial, y es este concepto que dice que el desarrollo es una condición que emerge del territorio. Si uno no puede llevar desarrollo al territorio, tiene que crear condiciones para que del territorio, uniendo todas sus fuerzas, con un modelo de gobernanza adecuado, con esta territorialidad, con la acción colectiva, emerjan condiciones de desarrollo. Entonces, todos estos elementos constituyen la, la fuerza de la delimitación territorial. Y aquí entonces es una de las grandes tareas que va a ser necesario e importante abordar como tarea cuando ustedes estén llegando a un territorio. Y es esa delimitación debe tener en consideración todos estos elementos, no solamente la delimitación político-administrativa, sino todos los elementos que encuentren fronteras culturales, fronteras económicas, fronteras de territorialidad, de esa fuerza cohesionadora que hay entre los grupos sociales y se encuentran elementos y espacios de acción colectiva. El segundo componente es el ordenamiento territorial. Y en el ordenamiento territorial voy a tocar menos porque hicimos toda una charla completa, bastante extensa, sobre todos los elementos que componen el ordenamiento territorial. Pero quiero apenas traer unos elementos que son el ordenamiento territorial es un instrumento de gestión, es decir, es una herramienta concreta donde uno hace ordenamiento territorial, paso 1, paso 2, paso 3, que también los habíamos visto, y hay ordenamiento territorial de distintos tipos, pero es un instrumento que al final busca o contribuye a que la planeación, la gestión, la implementación, la formación de políticas, la evaluación, etcétera, logre una estructura que propenda por un desarrollo sostenible, armónico, equilibrado, con un aterrizaje, digamos, una capacidad de ver evidencias para tomar decisiones. El ordenamiento, entonces, es un mecanismo de planeación de largo plazo que permite construir modelos y objetivos de desarrollo. O sea, permite orientar las acciones, los discursos, los intereses con inversiones, proyectos, programas, acciones específicas que se hacen en el territorio. Es parte también de ese ordenamiento. El siguiente componente del ordenamiento, que también habíamos visto, es el adecuado uso del espacio, del suelo, de los ecosistemas, del agua, de la biodiversidad, de la forma como podemos nosotros apropiarnos, utilizarnos y beneficiarnos de todas las condiciones
de potencial o de restricción que tenga el entorno en el cual estamos nosotros funcionando. Aquí hay un punto importante en esta lógica de ordenar el espacio, es decir, el uso óptimo del espacio es que tenemos que proteger estos ecosistemas, aquí podemos hacer ese tipo de actividades, etcétera, están basados en el interés común, en interés colectivo, no solamente en sacar el mayor provecho en actividades privadas, sino es de trabajo colectivo, o sea, es de interés colectivo. Igualmente, define este ordenamiento como una tarea concreta la provisión de bienes públicos, su localización, su distribución, su cobertura territorial. El ordenamiento me permite decir dónde pongo escuelas, dónde pongo centros de salud, dónde hago carreteras, dónde se requieren infraestructuras productivas, etcétera. Es decir, tiene también ese sentido concreto de uso del espacio y de la lógica que tomamos nosotros para darle un sentido a esa cobertura y a ese uso del espacio. Finalmente, el ordenamiento territorial también nos indica cuáles son las competencias de cada nivel en este sistema multinivel anidado que le corresponde al municipio. ¿Qué funciones le corresponden al municipio? Es decir, qué problemáticas tienen esa naturaleza local donde la mejor solución está ahí en ese espacio local. Pero también establece cuáles son del nivel provincial, cuáles son las responsabilidades, las acciones que tienen el mejor resultado en ese nivel. Y luego cuáles son a nivel de la autonomía y cuáles son a nivel de España o de cualquiera de nuestros países, cuáles son a nivel europeo, cuáles son a nivel global. Esas competencias forman parte del ordenamiento territorial. Entonces, en el ordenamiento territorial tenemos el concepto de planeación de largo plazo, de nuestra lógica de desarrollo y nuestro proyecto de territorio que queremos nosotros que sea el territorio, el uso del espacio, el uso del suelo, el uso de las actividades, dónde ponerlas, etcétera, la racionalidad de los bienes públicos, cómo ubicarlos óptimamente y las competencias y obviamente pegado a las competencias los recursos, es decir, cómo se distribuye el recurso público o inclusive la inversión privada por niveles de acuerdo con sus competencias. Entonces, no voy a ahondar más en ordenamiento territorial y ahí tendremos que recurrir a nuestra charla sobre ordenamiento territorial. Pero entonces, listo, ya tenemos el primer componente que es delimitar el territorio. La segunda tarea, ordenar el territorio, de acuerdo con los elementos constitutivos. Aquí una nota que me parece interesante, importante. Hay debates sobre la relación del ordenamiento y el tema ambiental, el tema natural, que introduce un concepto que lo quiero dejar allí de reflexión, y es el concepto de armonización. Entonces, hay la discusión, ¿nosotros ordenamos la naturaleza o nos armonizamos con ella? La hemos ordenado, o si se quiere, la hemos desordenado, porque no hemos sido capaces de armonizarnos con ella y por eso tenemos la triple crisis ambiental con las gravísimas consecuencias que estamos viviendo. Entonces, este ordenamiento y armonización, deberíamos decirlo, y sería interesante tenerlo en consideración, lo dejo sobre la mesa porque es un tema importante. El tercer componente, entonces, es el de articulación de políticas públicas. Y aquí quiero detenerme un poco más porque el éxito, la posibilidad y la fuerza de la eficiencia en la política pública y el logro de sus impactos en este modelo de teoría de cambio que utilizamos, tiene mucho que ver con la capacidad de atender nuestros sistemas territoriales como sistemas complejos, no como realidades fragmentadas.
Uno de los graves problemas que tenemos en todos nuestros países es que la política pública es sectorialista y fragmentada. Entonces, hay la necesidad de encontrar coordinación, articulación, sinergias que permitan el máximo impacto de cada una de ellas en congruencia con las otras, lo que significa en conjunto atender no el objeto específico de la política sectorial, sino el territorio como un sistema complejo. Eh, Eso no significa que no haya componentes sectoriales súper especializados, por supuesto que los hay. O sea, cada sector tiene sus elementos esenciales, pero hay intersecciones que son importantes. La articulación de esas políticas sectoriales en modelos de planificación basados en principios de descentralización, autonomía territorial, cofinanciación, delegación fiscal y coherencia entre los objetivos sectoriales, es entonces el objetivo de este componente de articulación de políticas públicas. Y pues básicamente lo que uno ve de forma más gráfica es que las políticas andan así, andan sueltas y tenemos que llegar a una integración, a reconocer esos espacios de intersección entre las políticas sociales, económicas, ambientales y otras políticas, eh, y esos espacios de intersección como unos espacios claves, y poner los proyectos territoriales. Proyecto no hablo del proyecto de inversión, sino proyecto ¿qué proyecto tiene España? ¿Qué proyecto tiene Brasil? ¿Qué proyecto tiene Bolivia como territorio, como comunidad? Esos proyectos son proyectos transsectoriales, van más allá de los sectores. Fíjense en la gráfica que quedan elementos que no están dentro de los proyectos estratégicos territoriales y hay elementos que no están dentro de las intersecciones, porque esa es la naturaleza normal de las políticas públicas. Pero queremos con el enfoque territorial entender que vamos por esa prioridad del círculo central de proyectos territoriales que están ahí. Entonces, hay para esta articulación, para que logremos esta articulación, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a lograr la articulación. No es tan fácil, porque cada quien tiene su espacio de preocupación, tiene su espacio de poder, tiene su presupuesto y cada quien quiere hacer la tarea con la mayor libertad posible. Hacer la articulación tiene altos costos de transacción, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente, etc. Lo primero es que el territorio se vuelve como un instrumento importantísimo para articular las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el territorio introduce el concepto multidimensional en esta visión de sistema complejo, etcétera. La visión del territorio es una visión de por sí intersectorial y eso ya ayuda. El equilibrio y la complementariedad entre la dimensión social e individual y la colectiva en el territorio hace que las políticas tengan unos objetivos mucho más claros de complementariedad. La superación de los objetivos sectoriales por la fuerza que tienen los proyectos territoriales de visión integral ayuda a que se den mecanismos de esa articulación. La integración de las metas sectoriales puestas sobre un territorio, ¿qué es lo que hace normalmente un alcalde? Un alcalde tiene mayor capacidad de ver la integralidad territorial que cuando uno está a nivel nacional, que los sectores se independizan. Las prioridades estratégicas territoriales que no son la suma de las prioridades estratégicas sectoriales. Eso hace que se ajusten las prioridades sectoriales a unas parámetros u objetivos misionales que tiene cada territorio. Esas metas territoriales impulsan mucho la integración de los sectores. Permite la coordinación y concurrencia. El territorio es un espacio de articulación y concurrencia de por sí. Entonces, el
el permitir que el territorio gestione las políticas sectoriales hace y logra que se den sinergias, se una una política de educación con una política productiva, con una de nutrición, que entre todas suman mucho más que las tres. Eh, la articulación va más allá de la focalización, o sea, una de las características de las políticas sectoriales es focalizarse en grupos específicos, sea un grupo pues, de productores, o un rubro económico o un grupo social de población vulnerable, etcétera. Aquí no se trata de focalizaciones, sino de la amplitud del territorio con todos sus componentes, con sus minorías, con sus poblaciones vulnerables, etcétera. El otro componente que ayuda a la articulación es el capital social. El capital social, que significa todo esto que hemos hablado de la identidad, la territorialidad y la acción colectiva, genera una fuerza grande para impulsar la articulación de las políticas sectoriales. Por las distintas naturalezas del movimiento y esa visión integral que tiene el ser humano, que tiene los territorios y que tiene la sociedad, en nuestro caso la sociedad rural. Entonces, en la medida que el capital social tenga más espacio y más posibilidad de articulación, hay más posibilidad de influencia en la eficiencia económica al considerar los actores económicos del territorio. Una mejora en los canales de inclusión social, eh, que tiene todo este concepto de cohesión social como un elemento fundamental. La complementariedad con otros capitales, como el capital natural, capital social, capital institucional, el capital financiero, el capital productivo, etcétera, está en el centro de la realidad política del territorio, es decir, en tanto el capital social se movilice en torno a un modelo de desarrollo y a unas políticas públicas, el escenario político o de gobernanza tiene muchas más posibilidades de albergar en términos orgánicos las distintas políticas en un espacio determinado. Al final esto se traduce en sinergias positivas, ¿sí? En ganar-ganar dentro del marco de una ganancia neta del territorio en su conjunto. Luego está la autonomía territorial. La autonomía territorial es uno de los elementos esenciales de todo este modelo de enfoque territorial, porque cuando nosotros decimos que cada nivel debe ocuparse de sus respectivos problemas con su diagnóstico, su definición del ciclo de política pública y sus inversiones, estamos hablando de la necesidad de crear espacios de autonomía territorial, como son las autonomías en España, pero las autonomías en cada nivel, es decir, autonomía en mi marco de competencias y jurisdicción. En la medida en que haya autonomía en el territorio para tomar decisiones con respecto al desarrollo, habrá una mayor capacidad institucional para lograr esa articulación sectorial de políticas públicas. Permite establecer agendas diferenciadas a nivel territorial, es decir, los espacios autonómicos tienen su propia problemática, su propia definición y su propia acción. Tiene la posibilidad de encontrar modelos de descentralización y la descentralización es autonomía a nivel descentralizado, es decir, que un nivel territorial municipal pues, puede tomar decisiones por sí mismo, no tiene que decir desde la nación o desde la región qué es lo que hay que hacer. Esas agendas territorializadas obviamente que facilitan la coordinación. Y hago énfasis en todo este elemento porque la coordinación no se da por voluntad de los coordinables, sino que se requiere un proceso social de gobernanza que conduzca a que se dé. Y la autonomía a nivel territorial permite, facilita esa estructura, la articulación a diversos niveles, los mecanismos formales y normativos
basados en esas autonomías territoriales. El otro componente que está muy ligado a este tema de la autonomía es cómo se invierte tanto inversión pública, privada, público-privada, para lograr esos componentes de articulación. La sinergia entre recursos, es decir, la suma de recursos, como habíamos visto en el multiplicador de la inversión pública, que yo puedo conseguir recursos de distintos sectores para hacer un proyecto conjunto. La intervención pública como un catalizador que acelera el proceso de cada uno de los distintos sectores. La articulación de los recursos públicos es el mecanismo concreto a través de modelos ya sea eh, fiscales, de cofinanciación, etcétera. La gestión financiera, fiscal del recurso público genera reglas de operación que permiten la focalización a través de presupuestos ordenados y establecidos y los recursos propios de las entidades territoriales pueden marcar el paso de las inversiones de los sectores que llegan al territorio. Entonces, la inversión, la autonomía aparece como un instrumento de gobernanza total y la inversión como un instrumento concreto. Y finalmente está el tema de la subsidiariedad, que como hemos visto, la subsidiariedad es un concepto de política pública que dice que en el modelo multinivel territorial, en la medida que los niveles más bajos no tengan capacidad para ejercer sus competencias, el nivel más alto asume la responsabilidad y apoya al nivel más bajo en una estructura de subsidiariedad. La subsidiariedad es también uno de los elementos claves para la articulación. ¿Por qué? Porque la subsidiariedad al final, en la forma como se aplican las políticas públicas jerárquicamente en una estructura de subsidiariedad, permite establecer los escenarios de diálogo entre las políticas sectoriales para llegar al territorio en forma concurrente, en forma convergente. Entonces, este elemento de la subsidiariedad es clave. Entonces, el territorio, el capital social, la autonomía, el modelo de inversión y de gestión fiscal y la subsidiariedad son 5 elementos que son claves para lograr este propósito difícil, eh, que tiene muchos intereses en el medio, de la articulación, concurrencia y sinergia, coordinación de las políticas a nivel sectorial. Finalmente, el último componente es tal vez el más importante dentro del concepto de gobernanza que estamos manejando aquí. Y es que finalmente a lo que tenemos que llegar y lograr conseguir son pactos y proyectos estratégicos territoriales, que son acuerdos vinculantes de las partes interesadas, es decir, de los actores del territorio, y como vimos había una gama diferente de actores, que plantean visiones, metas y estrategias de desarrollo del respectivo territorio, eh, y que básicamente lo convierten en un pacto. Y este pacto es importantísimo, o sea, puede ser el discurso político del líder o del movimiento, etcétera, o puede ser el que se conforme como el conjunto en modelos y espacios de negociación adecuados. Los pactos territoriales son el producto de un modelo de gobernanza. Un buen modelo de gobernanza debe dar pactos vinculantes sólidos, legítimos, que orienten el desarrollo, que le den calidad a la gobernanza y son fuertes si se basan en la identidad, pertenencia, territorialidad y voluntad colectiva que convierte en acción colectiva. Los proyectos estratégicos territoriales, como todo lo estratégico, tienen que tener prioridades, o sea, no es atender absolutamente todo, sino aquellos proyectos que son misionales y que realmente permiten las transformaciones jalonadoras del desarrollo o el progreso o como lo conciba el territorio, como quieran que vean su futuro, cómo lograr conseguirlo, orientar los programas, los proyectos, las acciones, las inversiones. Al final, el pacto o proyecto territorial, ya sea macro o un proyecto particular con una acción específica,
es el que constituye realmente la fuerza y la concreción de esa gobernanza territorial. Y que donde se ha logrado, y en muchos casos se ha logrado, y Europa tiene muchos ejemplos, América Latina también, realmente transforman las posibilidades de desarrollo. Para esos pactos, entonces tenemos que tener en consideración a los actores, actores protagonistas, con autonomía para ejercer sus derechos, sus responsabilidades y sus deberes, por supuesto. Actores que pasan de objeto a sujeto, es decir, pasan de ser el receptor pasivo de este concepto de beneficiario de una política a ser realmente el protagonista, el sujeto de su desarrollo, es decir, de una actitud y una posición activa que permite, digamos, en este proceso, eh, tener una fuerza social poderosa para sacar adelante ese pacto o proyecto, pero que permite también negociarlo. En la medida en que estos actores se empoderen y actúen, sean sujetos del desarrollo, es decir, sean protagonistas del desarrollo, vamos a lograr consolidar un modelo de gobernanza. Aquí es muy importante el tema de la formación y reconocimiento de los sujetos del desarrollo, o sea, de los actores, de todos, de los buenos y de los malos. Para unos, que son los mismos malos y buenos para otros, pero todos deben de estar ahí. Uno de los elementos claves para lograr estos pactos es generar un nuevo diálogo de saberes en el reconocimiento del conocimiento experto, que es el conocimiento basado en la experiencia. Hay un conocimiento técnico, que los tecnócratas, si ustedes van camino a ser tecnócratas, que van a estar como especialistas en desarrollo rural con enfoque territorial, van a dialogar en el territorio con el conocimiento experto. Es decir, el conocimiento experto es el del empresario, el del político, el del pequeño campesino, el del chamán, la comunidad, etcétera. Y uno de los grandes desafíos de estos pactos es lograr ese diálogo cruzado, esos diálogos de saberes, de perspectivas, sin arrogancias, sin preeminencias, porque todo ese conocimiento es fundamental. El diálogo tiene que ser completo y los actores, cuando son sujetos, tienen que entrar. Y tienen que entrar las visiones étnicas, tienen que entrar visiones de los pobres, de las minorías, etcétera, en un diálogo democrático que se logre construir. Y eso conduce al consenso territorial. Y ese consenso territorial, ese acuerdo, ese interés colectivo con actores relevantes que tiene que fundamentarse en un proceso de información, comunicación, debate, negociación, arreglo de una decisión colectiva. Básicamente lo que hay detrás de eso es una conciliación de intereses, es decir, es enfrentar el conflicto, no superarlo, nunca se acabará el conflicto hay que gestionarlo, no evitarlo, porque el conflicto nace de que hay intereses diferentes, pues siempre habrá conflicto porque siempre hay intereses diferentes. Pero esa conciliación de visiones, creencias, expectativas, etcétera, tiene un espacio que es el beneficio colectivo, el bien común. Es decir, aquella intersección donde a pesar de las diferencias nos une lo que es común, o sea, lo fundamental, eso es el elemento fundamental. Las diferencias seguirán existiendo, pero tenemos que encontrarnos allí. Esto hace que no se trate de un tema de mayorías, o sea, que vamos a hacer votaciones a ver quién quiere. Eso es la democracia representativa y tiene su función. No, aquí son consensos que además permitan la inclusión de las minorías. La inclusión, de hecho, es esa visión de todos, que se basa en una intersubjetividad, porque cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su forma de ver las cosas, y a todas esas formas de ver hay que darle validez y legitimidad a esa subjetividad. Entonces, estas son condiciones del logro del consenso.
no son fáciles. Y es un trabajo que uno diría, bueno, pues yo quiero hacer desarrollo rural con enfoque territorial para dedicarme a ver cómo mejoro la producción agrícola o cómo mejoro. Bien, bien, me parece loable. Pero esto se trata de esto. Se trata de gestionar estos modelos de gobernanza y trabajar con la gente para que logren establecer sus proyectos territoriales donde quepan con viabilidad, con factibilidad, esos proyectos productivos que puedan ser realmente llevados a cabo y hacerse efectivos. Finalmente hay unos criterios que yo se los voy a dejar allí, los elementos claves para la participación activa y decisoria, la democracia mixta, el reconocimiento de los actores, la participación en la negociación, el bien e interés común como centro y eje de movimiento de todo esto, la acción colectiva y la innovación social que vimos con algún detalle. ¿En qué debe concluir un pacto territorial? En una visión compartida de desarrollo, un proyecto de territorio, un diagnóstico consensuado, prioridades de bienes públicos, visión estratégica, proyectos territoriales y mecanismos de gestión del conflicto. Esos son los logros que debe tener un proceso de pacto territorial. Hay unos marcos que ayudan a ese pacto o lo condicionan, a veces lo dificultan, la verdad. Normas vigentes, el estado general de la política pública, los escenarios de planificación, el anidamiento territorial y las competencias, los procesos políticos que hay en el entorno. Hay considerandos internos de impacto territorial. El reconocimiento de la historia del territorio les había insistido y vuelvo a hacerlo. Los momentos de verdad del desarrollo, que significa encontrar cuál es el punto concreto, o sea, específico, que potencia el desarrollo. Ese es el momento de verdad del desarrollo. Es como el momento en que hay un estallido que impulsa el resto de las energías. La adicionalidad de la política pública, es decir, que la política pública debe generar unos cambios que no son los inerciales de la sociedad, sino cambios efectivos. La cadena de actores en la gestión pública, importantísimo, que lo hemos mencionado, como sujetos, sistemas de incentivos para la participación y de incentivos negativos para el incumplimiento de los compromisos adquiridos. Y el momento de verdad de la política, que no es el mismo momento de verdad del desarrollo, sino el momento de verdad de la política son esos hitos políticos que determinan la factibilidad de un modelo de pacto territorial. Finalmente, los factores de éxito de impacto territorial. El primero, crear confianza, y es el más difícil. El programa líder en su evaluación, creo que era la segunda evaluación, establecía que el principal indicador de éxito del programa líder era la confianza alcanzada. Porque claro, nos movemos en un espacio de desarrollo político donde casi nadie confía en nadie, entonces pues, hay que crear confianza. Gestionar las expectativas es un tema clave. El conocimiento objetivo y el conocimiento experto, esa combinación que había mencionado. Los efectos demostrativos, es decir, mostrar permanentemente que es posible, que es viable, que es alcanzable. La conciencia a largo plazo y el liderazgo. El liderazgo. Este último punto es un elemento esencial donde se requiere impulsar los líderes naturales del territorio. Ustedes cuando vayan a hacer desarrollo rural y desarrollo territorial van a ejercer un liderazgo y van a ejercer y van a ser sujetos en el territorio. Ustedes no van a poder ser externos, no. Van a entrar en ese círculo y van a tener un tipo de liderazgo. Pero uno de los elementos fundamentales es impulsar los liderazgos del territorio, y impulsarlos todos los liderazgos del territorio. Entonces, bien, este es el marco de la gestión territorial, que al fin y al cabo es un resumen de lo que hemos visto en estas 10 sesiones de trabajo y que nos da como el marco esencial de lo que vamos nosotros hacia adelante. Con esto cerramos los contenidos y lo que nos queda es nuestra sesión individual con cada uno, que espero sea muy rica, espero que la aprovechemos todos de la mejor forma posible, que aprendamos mutuamente con lo
que yo pueda conocer de los trabajos que ustedes están adelantando y de lo que ustedes puedan eh, acopiar para la aplicación dentro del trabajo. Entonces, listo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.